Buenas tardes, alumnos. Bueno, hoy como introducción a la estadística vamos a observar un esquema de las etapas de un estudio estadístico. Para poder nosotros generar la estadística, pues necesitamos aplicar este concepto de ciencia, ¿no? Ubicar estas etapas de un estudio estadístico nos permite ubicar primero al estudio de un fenómeno o de una situación que es desconocida, pero que es de nuestro interés o de nuestra competencia. Es decir, que podemos tener que ver en las mejoras que se pudiese hacer a ese contexto, a ese fenómeno que esté sucediendo. Entonces, lo primero que tenemos que ubicar para que nuestro estudio estadístico se genere es que sea de área de interés. Tener un tema de investigación. El tema de investigación va a ser importante que lo ubiquemos porque va a ser prácticamente este fenómeno, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de conocer los antecedentes previos, todo lo que podamos investigar en relación a este tema de investigación o a este fenómeno que vamos a estudiar, y para poder plantear con base a las necesidades los objetivos, ¿sí? Los objetivos deben tener características muy especiales. Debe acotar, debe limitar, ¿sí?, el tema de investigación para que yo con los recursos con los que cuento pueda generar un buen estudio para que sea objetivo. Evidentemente el tema de investigación y los objetivos tienen que surgir de una pregunta de investigación que es prácticamente la causal de la visión del problema, ¿sí? La problemática que está sucediendo pues surge de una pregunta de investigación para resolver. Bueno, vamos a generar esas hipótesis que podemos darle validez o no al respecto. Las unidades de análisis van a ser todos aquellos, todo aquel personaje principal del estudio, ¿sí?, del cual queremos conocer las diferentes variables, ¿sí?, y evidentemente que esa unidad de análisis pertenece a una población, ¿de acuerdo? La población va a ser el conjunto de esas unidades de análisis que va a tener diferentes características, y esas características las vamos a conocer como las variables para que nosotros con el conocimiento de esas variables podamos distinguir la necesidad y la posible solución para poder a ver si genera una hipótesis verdadera o falsa. Bueno, una vez que yo hice prácticamente la investigación, ¿sí?, pues vamos a tener datos. Pues la investigación, evidentemente necesitamos recolectar toda la información por medio de un instrumento que nos permita al momento de recolectarlos poderlos tener y organizar y resumir. Esa organización y resumen de datos lo vamos a poder hacer por medios de tablas, de gráficos, de medidas descriptivas, ¿sí?, de relaciones, de fórmulas, ¿sí?, y todo esto se llama estadística descriptiva, ¿sí? La estadística descriptiva es la que describe el fenómeno que estudiamos en información para que nosotros podamos dar una interpretación, ¿de acuerdo? Esa interpretación nos va a servir para que podamos generar una conclusión. Si por ejemplo la interpretación de nuestros datos que sacamos fue de una población, directamente puedo generar una conclusión. Si no, si lo hicimos de una muestra, pues tendríamos que ayudarnos de la inferencia estadística y de la probabilidad para poder generar una conclusión. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que una población, si el estudio lo hicimos con toda una población de la que está sucediendo el fenómeno, quiere decir que tenemos toda la información necesaria para concluir o generar una conclusión, pues.
Y si el estudio pues no tuvimos el recurso para hacerlo, pues necesariamente tuvimos que generar un muestreo, una muestra representativa de esa población, ¿sí? Conforme a nuestras necesidades, por ejemplo, por conveniencia, o poder seguir una reglamentación, la creación de ese muestreo. Pero para trabajar con muestreos tendríamos que inferir estadísticamente y utilizar la probabilidad para disminuir el error o digamos las posibilidades de que sea válida nuestra investigación para poder concluir. ¿De acuerdo? Pues bueno, finalmente lo que quiero que vean con esta tablita, lo que quiero que vean con esta tablita es que identifiquen bien lo que vamos a hacer en la siguiente actividad. En la siguiente actividad, así con la pequeña experiencia que tienen ya conceptual de la estadística, vamos a hacer un pequeño estudio estadístico, pero pues, evidentemente vamos a hacer nuestra investigación, ¿sí? Nuestra investigación, que es esta parte, ¿sí? Vamos a generar los datos, vamos a generar un instrumento. Por ejemplo, lo más viable ahorita en estos tiempos de pandemia que estamos utilizando modelos electrónicos de comunicación síncronos o asíncronos, podríamos utilizar un formulario para hacer una encuesta, por ejemplo, ¿no? Y, y entonces tú me vas a generar con el tema de investigación que te toque, me vas a investigar los antecedentes previos, vas a generar un objetivo en relación a ese tema de investigación, una pregunta de investigación que te genere las posibles hipótesis, la unidad de análisis, la población y las variables, ¿sí? Me vas a explicar bien con qué instrumento lo hiciste, me vas a decir, a lo mejor hice un formulario en Forms, en el G Suite, o utilicé una plataforma para hacer este tipo de herramientas, que ya hay unas muy específicas y que te permiten generar la estadística descriptiva muy fácil, porque te arroja los datos y te arroja las gráficas y tablas automáticamente. Si no, puedes utilizar Excel para hacer esta parte, recolectar los datos por medio del instrumento, puede ser una encuesta por cualquier medio y la estadística descriptiva, ¿ok? Lo vas a organizar y vas a llegar hasta la interpretación. Como todavía no hemos visto nada de esto, estadística inferencial y probabilidad, esa parte no quiero que me la lleguen. Hasta la interpretación. Todo esto me lo vas a poner en un PowerPoint, por equipo, y van a hacer la narrativa explicando, mi tema de investigación es fulanito de tal, nuestros antecedentes previos son estos, el objetivo fue pregunta de investigación fue esta, posible hipótesis esta, la unidad de análisis, la población, las variables, los datos, la estadística descriptiva, todo me lo van a presentar. Ok, bueno, aquí quiero cambiar de pantalla e irme. Ustedes son el grupo número 2, el trabajo en clase. Está aquí en caso de estudio, en Classroom. Vean las instrucciones, dice problemas a estudiar, se divide el grupo en 7 equipos y se reparten los casos de estudio siguientes. Generar un estudio estadístico y presentar los principales datos que permitan generar una conclusión. Es decir, todo lo que les acabo de decir, todos esos esquemas. Se quiere determinar, el equipo número 1 le va a tocar, se quiere determinar si existe discriminación salarial debido al género de la persona empleada. ¿Ok? Vamos a hacer el ejemplo con esta, ¿no? Aquí vienen todas las demás. Vas a entregar la presentación en PowerPoint del estudio con narrativa. Pero necesito que chequen, se quiere determinar si existe discriminación salarial. Vamos a ubicarla. Esa es nuestra problemática. Entonces, aquí déjenme borrar. Ok. Nuestro tema de investigación, ¿cuál es?
Aquí está. Se quiere determinar si existe discriminación salarial debido al género de la persona empleada. ¿Ok? Ese es nuestro tema de investigación. Nuestros antecedentes previos, ustedes googleen, investiguen todo lo relacionado, sobre todo en datos ya de esta de este tema. El objetivo, bueno, vamos a acotarlo lo más que podamos a nuestras posibilidades. Dice, se quiere determinar si existe discriminación salarial debido al género de la persona empleada. En las comunidades, vamos a suponer que el equipo es de 3 personas y una persona vive en La Llave, otra persona vive en San Juan del Río Centro y otra persona vive en el Pedregoso. Entonces, nuestro objetivo va a ser determinar la existencia de discriminación salarial debido al género de la persona empleada en la colonia El Pedregoso, la comunidad La Llave y la zona centro de San Juan del Río Querétaro. Esa va a ser el objetivo, ¿sí? Porque lo estamos acotando, lo estamos especificando. Pregunta de investigación. Podríamos decir, la pregunta de investigación podría surgir: ¿las mujeres tienen menos posibilidad de salario que los hombres en un mismo puesto? Esa podría ser una pregunta de investigación relacionada al tema de investigación. Posible hipótesis. Podría yo decir, considero con el mismo tema de investigación, considero que sí existe discriminación salarial debido al género de las personas empleadas en el contexto de San Juan del Río, o como haya sido mi objetivo. Si en el objetivo le pusimos el Pedregoso, La Llave, etcétera, etcétera, bueno, así le ponemos la hipótesis. La unidad de análisis, ¿quiénes serían? Trabajadores, hombres y mujeres. Trabajadores, hombres y mujeres de las zonas centro de San Juan del Río, zona centro, Pedregoso y comunidad de La Llave de San Juan del Río. Población, trabajadores de San Juan del Río. ¿Sí? Variables, pues bueno, las variables, todos los datos que ustedes quieran sacar de los trabajadores. Por ejemplo, género, hombre, mujer. Salario, ok. Puesto, pues todas esas son variables. ¿Has tenido en tu persona o has tenido discriminación salarial en tus trabajos? ¿Sí o no? ¿Consideras que algunos en tu empresa se haya visto discriminación o hay discriminación salarial? Mucho, poco, nada. O sea, tú podrías hacer todo ese tipo de preguntas para generar estas variables. Una vez, obviamente que ya me presentaste todo esto, ya dijimos que me ibas a presentar al instrumento, hicimos un formulario en Forms o en formularios de G Suite o utilizamos tal herramienta. ¿Sí? Los datos que se arrojaron de la estadística que aplicamos a 3 muestras de 5 hombres y 5 mujeres en el Pedregoso, de 5 hombres y 5 mujeres en La Llave y de 5 hombres y 5 mujeres en la zona centro de San Juan del Río, les pedimos que contestaran la encuesta digital que hicimos en tales características y se arrojaron los siguientes datos. Y ya me enseñan toda la descripción, la estadística descriptiva de su estudio. ¿Por qué? Ahí quiere decir que ya organizaron y resumieron. Me lo van a presentar de repente en tablas, en gráficas, en medidas descriptivas. Y entonces, con esa información, ustedes me la van a presentar para que me puedan dar una interpretación. Mira, aquí por ejemplo, de todas las mujeres, de las 3 muestras, de 15, 8 dijeron que sí hay discriminación salarial. Entonces consideramos que aproximadamente el 50% de las mujeres de San Juan del Río han vivido o han experimentado la discriminación salarial.
No quiere decir que ya estoy validando mi hipótesis, pero estoy dando un argumento para poderlo validar. Y así cada una de las preguntas ustedes me las van a describir para que me lo puedan interpretar. Y al final, pues no van a concluir, todavía no van a concluir, nomás quiero que se queden en la interpretación. Esa actividad, entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Sencillo, ustedes aquí se llama casos de estudio y se entrega el día de mañana a las 11 de la noche. Ustedes tienen clase conmigo, bueno, el lunes fue día inhábil, ahorita tienen 2 horas y mañana tienen 1 hora. Mañana no tenemos labores por el día del maestro, pero ojalá y pudieran ustedes trabajar jueves, todas estas 2 horas, bueno, ahorita están viendo este video, menos este tiempo, y puedan trabajar en hacer este estudio, por favor. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí en los comentarios de clase, aquí le voy a poner, ¿cómo le ponemos? Logística de equipos, ¿ok? Ahí donde puse logística de equipos, ustedes se van a poner de acuerdo ahorita que yo, bueno, la clase ahorita la van a tener por Meet conmigo, pero los voy a mandar a este video. Entonces van a poner, por ejemplo, si ya se pusieron de acuerdo, rápidamente escriben equipo 1 aquí, equipo 1 y ya ponen sus nombres. Los grupos, los equipos pueden ser de 3 o máximo de 4, ¿ok? No puede haber más. Y cada quien, por ejemplo, si ya un equipo se integró y está aquí en primer renglón, ya nadie puede usar ese tema. Tiene que ser temas diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, espero que esta actividad les agrade y empecemos con nuestra primera investigación. Suerte a todos.